En un pequeño pueblo en el sur de Nuevo México, donde las polvorientas calles se cruzan bajo el ardiente sol, se erige una modesta casa de una sola planta con contraventanas azules descoloridas. Aquí, en la tranquila calle Esperanza, vive Isabel Hernández desde hace casi 50 años. A sus 78 años, las arrugas rodean sus ojos marrones, pero no han apagado su cálido brillo. Viuda desde hace 15 años y madre de 4 hijos que se han dispersado por diferentes estados, Isabel raramente está sola en su pequeña casa. El corazón de este hogar es la cocina. No es grande ni nueva, pero es sorprendentemente acogedora. Una vieja estufa de gas que Isabel se niega a cambiar, a pesar de las súplicas de sus hijos. Una mesa de madera desgastada que puede expandirse para acomodar hasta 12 personas, y un techo adornado con racimos de chiles secos y hierbas mexicanas. En las paredes hay un colorido altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe, una estatuilla de San Francisco, y entre ellos, docenas de fotografías enmarcadas con patrones tradicionales. Hijos, nietos, bisnietos, compadres y amigos que se han convertido en una verdadera familia. Isabel se despierta con los primeros rayos de sol. Antes del desayuno, enciende una velasora. Una vela en un candelero de cristal con la imagen de un santo. Susurra una oración en una mezcla de español e inglés y comienza a preparar la comida. Sus manos, cubiertas de venas y manchas de edad, se mueven con sorprendente ligereza, amasando la masa para las tortillas y cortando vegetales para la salsa. Nunca utiliza recetas. Todo está guardado en su memoria y su corazón. Al principio, los vecinos de su predominantemente latino barrio no prestaban mucha atención a lo que sucedía en la cocina de Isabel. Después de todo, abuelita amaba cocinar y recibir visitas, como muchas mujeres mayores de su comunidad. Pero poco a poco, la gente comenzó a notar un extraño patrón. Aquellos que llegaban a casa de Isabel con el corazón pesado o con problemas, se iban con alivio y esperanza. Y después de unos días, sus vidas comenzaban a cambiar para mejor. Es toda su comida con especias especiales, decían algunos. Son sus oraciones, y limpias, afirmaban otros, refiriéndose a las purificaciones espirituales. Simple coincidencia, se burlaban los escépticos. Pero Isabel solo sonreía al escuchar estas charlas y continuaba encendiendo su vela cada mañana y susurrando: «Bendice, Señor, mi cocina, y a todos los que vengan a mi mesa hoy». Creía que su cocina no era solo un lugar para preparar comida, sino un espacio para sanar almas. La historia del primer verdadero milagro en la cocina de Isabel comenzó el día en que su nieto Miguel llegó de manera inesperada. Alto, normalmente sonriente, ese día parecía una sombra de sí mismo. Adelgazado, con la mirada apagada y sin afeitar, se sentó en silencio en la mesa y se hundió en una taza de café. Isabel no hizo preguntas. Simplemente comenzó a cocinar, como si fuera un día normal. Solo que agregó el nombre de su nieto a su silenciosa oración. «Hoy haré caldo de res», dijo, sacando carne y verduras del refrigerador. Era una sopa especial que Isabel solo preparaba en momentos importantes de la vida. Un caldo espeso y sustancioso con tiernos trozos de carne de res, verduras, maíz y especias. La receta se había transmitido en su familia de generación en generación. Durante las 2 horas que duró la preparación de la sopa, Miguel no dijo ni una palabra. Isabel se ocupaba tranquilamente de sus tareas, a veces tarareando viejas canciones mexicanas. Cuando la sopa estuvo lista, puso ante Miguel un gran tazón humeante, colocó junto a él tortillas de maíz frescas y se sentó frente a él. «Abuela, he perdido mi trabajo», finalmente soltó Miguel, mirando hacia la sopa. «Y Anita se fue. Dijo que estaba cansada de mis constantes retrasos en el trabajo, y ahora que la he perdido, no sé qué hacer a continuación». Isabel no ofreció consejos. Simplemente escuchó mientras su nieto comía la sopa, y poco a poco se desahogaba. Con cada cucharada, sus hombros se relajaban y un rubor aparecía en sus mejillas. Al final del almuerzo, Miguel ya recordaba historias divertidas de su infancia, e incluso se reía. «Sabes, abuelita, eres la única persona con la que puedo simplemente estar en silencio, y me siento mejor», dijo él antes de dormir. A la mañana siguiente, un timbre de teléfono despertó a Miguel. Habló durante mucho tiempo, y luego entró a la cocina con una amplia sonrisa. «Abuela, me ofrecieron un trabajo. ¿Recuerdas a ese chico Jorge, con quien jugábamos al fútbol cuando venía a verte en verano?»
Ahora es gerente en una empresa de construcción y está buscando un arquitecto. Isabel sonrió y se persignó. Cuando su nieto salió corriendo a recoger sus cosas, ella susurró en voz baja: «Gracias, señor, por este regalo». Sabía que no era solo sopa, y no era solo una conversación. Era el primer verdadero milagro en su cocina. La noticia de la maravillosa transformación de Miguel se esparció por el vecindario más rápido que el aroma de los recién horneados panecillos conchitas de la cocina de Isabel. Al principio, llegó la vecina Carmen, a quien le angustiaba el dolor por su hija Lolita, que había estado sufriendo de insoportables dolores de cabeza durante meses. Los médicos solo se encogían de hombros y le recetaban nuevos medicamentos. «Tráela mañana a almorzar», dijo Isabel simplemente, enviando a Carmen de regreso a casa con un contenedor de sopa caliente. Al día siguiente, Isabel se levantó antes del amanecer y comenzó a preparar un té especial con hierbas recolectadas en el patio trasero, susurrando oraciones sobre cada hoja. Para el mediodía, el tentador aroma del chili con carne ya llenaba su cocina, cocinándose a fuego lento. Lolita llegó pálida, con sombras bajo los ojos. Isabel la sentó en la mesa, le puso las manos en las sienes y susurró algo en voz baja. Luego le puso delante una taza de té aromático. «Bebe a sorbos pequeños y cuéntame», le pidió suavemente. Para sorpresa de Carmen, la habitualmente reservada Lolita comenzó a hablar. Primero sobre el dolor, luego sobre el miedo, y después sobre los sueños que temía realizar. En 3 horas en la cocina de Isabel, la chica pareció despojarse de un pesado peso sobre sus hombros. Una semana después, los dolores de cabeza de Lolita se volvieron menos frecuentes, y un mes después, habían desaparecido por completo. Para ese momento, la cocina de Isabel ya no estaba desierta. Llegó Rafael, el maestro de escuela que había perdido el interés en su trabajo después de 20 años de enseñanza. Isabel preparó picadillo para él y escuchó sus historias sobre los niños y los libros. Se marchó habiendo ideado un nuevo enfoque para enseñar literatura. La viuda González también pasó, acompañada de sus 3 hijos, apenas logrando llegar a fin de mes. Para ellos, Isabel preparó una abundante carne asada y metió discretamente galletas y frutas en las mochilas de los niños. 2 semanas después, la viuda encontró trabajo en una panadería local. Isabel nunca le negaba nada a nadie. Cuando su nieta Rosa le preguntó de dónde sacaba el dinero para comprar alimentos para todas estas personas, ella solo sonreía de manera misteriosa. «El Señor envía justo lo que se necesita». Su modestísima pensión se estiraba de manera sorprendente, y los vecinos a menudo, accidentalmente, dejaban en su umbral paquetes de comestibles o flores. Isabel aceptaba estos regalos con gratitud, pero nunca pedía por ellos. Ella creía que si alimentas a los demás con amor, la comida nunca se agotará. El invierno trajo al pueblo vientos fríos, y la primera prueba seria para Isabel. En uno de esos días de diciembre, sintió un dolor agudo en el pecho mientras preparaba el desayuno. La habitación se desdibujó ante sus ojos, y Isabel tuvo que agarrarse del borde de la mesa para no caer. «Solo es cansancio», se dijo a sí misma, y continuó meneando la avena. Pero el dolor regresó una semana después, y luego otra vez, y otra más. Después de las insistentes súplicas de su hija, que había venido por el fin de semana, Isabel accedió a visitar al doctor Ramírez. El diagnóstico cayó como un rayo en un día soleado. Problemas cardíacos que requerían tratamiento serio y posiblemente cirugía. «Necesita descanso, señora Hernández», dijo el doctor con firmeza. «Nada de esfuerzos físicos, nada de estrés». Isabel asintió, pero al regresar a casa no cambió nada. Solo comenzó a levantarse aún más temprano para poder descansar entre la preparación de los alimentos, y aprendió a cocinar sentada cuando el dolor se volvía insoportable. Por las noches, cuando la casa se enmudecía, Isabel encendía una vela junto al icono y mantenía largas conversaciones con Dios. «No le tengo miedo a la muerte, Señor», susurraba. «Temo no poder ayudar a quienes lo necesitan. Dame un poco más de tiempo». Sorprendentemente, la enfermedad la hizo aún más sensible al sufrimiento ajeno. Ahora Isabel podía casi sentir físicamente el dolor de aquellos que venían a su cocina. Y tal vez por eso su comida se volvió aún más milagrosa, como decían los vecinos. El más sorprendente milagro en la cocina de Isabel ocurrió en un lluvioso día de primavera, cuando en la puerta aparecieron casi al mismo tiempo Lupita Vargas y Rodrigo Salazar. 2 vecinos que vivían uno frente al otro no se habían hablado en más de 15 años.
y todo el barrio conocía la historia de su enemistad. Rodrigo, hace mucho tiempo, había talado un viejo árbol cuyas ramas sombreaban su patio, sin saber que era el árbol favorito plantado por el difunto esposo de Lupita. El conflicto se convirtió en una guerra fría que envenenó la vida de toda la calle. Al verse en la puerta de la cocina de Isabel, ambos se congelaron. Lupita ya estaba a punto de irse cuando Isabel la tomó de la mano. Entren ambos. Hoy preparo pozole verde. Se sentaron en extremos opuestos de la mesa, evitando mirarse el uno al otro. Isabel, como si no notara la tensión, cortaba tranquilamente la carne de cerdo, agregando chiles verdes y especias a la olla hirviente. Hablaba del clima, de sus nietos, de las nuevas flores en su jardín, sin exigir respuestas de sus invitados. Cuando el espeso y aromático caldo fue servido en los tazones, Isabel dijo inesperadamente: «Antes de que empecemos a comer, quiero contarles una historia sobre un árbol que crece en mi corazón». La historia era sobre el perdón, sobre cómo su propio padre alguna vez no pudo perdonar a un vecino, y cómo eso envenenó los últimos años de su vida. Poco a poco, la tensión en la mesa comenzó a derretirse. Al momento del postre, un pie de manzana con canela, Lupita y Rodrigo ya intercambiaban frases cautelosas. Antes de irse, Rodrigo ofreció torpemente: «Podría plantar un nuevo árbol, si usted me dice cuál prefiere, señora Lupita». Muchos en el pueblo se preguntaban cuál era el secreto de la cocina de Isabel. Algunos pensaban que utilizaba especias especiales o ingredientes secretos. Otros estaban convencidos de que todo se debía a las antiguas recetas que habían sido transmitidas en su familia de generación en generación. La misma Isabel nunca negaba ni afirmaba estas conjeturas, pero para aquellos que observaban atentamente, su secreto estaba a la vista. Todo comenzaba con una oración matutina. Isabel nunca comenzaba a cocinar sin dirigirse a Dios. «No pido milagros culinarios», le decía a su nieta Rosa, cuando ésta la ayudaba a amasar la masa para tamales, «sino que mis manos se conviertan en sus manos, y mi cocina sea un lugar de su presencia». Detrás de cada plato había una filosofía especial. Isabel creía que en cada ingrediente debía invertirse la emoción adecuada. Amasaba la masa para las tortillas con gratitud, recordando todo lo bueno que había ocurrido durante el día. Preparaba las salsas picantes con pensamientos sobre cómo superar las dificultades, y los postres dulces con esperanza hacia el futuro. Isabel prestaba especial atención al pan: esponjosos panecillos con chitas de canela, pan dulce con patrones de glaseado de azúcar, pan de maíz aromático. Todo eso lo horneaba ella misma, negándose a comprar productos listos en la tienda. «En el pan vive el alma del hogar», decía ella. El secreto principal, sin embargo, no estaba en las recetas ni siquiera en las oraciones. Isabel sabía escuchar verdaderamente a las personas, encontrando precisamente las palabras que cada individuo necesitaba oír. Y lo más importante, ella creía sinceramente que cada persona que llegaba a su cocina era enviada por Dios con un propósito específico. Una semana antes de Navidad, Isabel comenzó a prepararse para una cena especial. Invitó a todos los que alguna vez habían sido huéspedes en su cocina de maravillas. A pesar del dolor en su corazón y el cansancio, elaboró una larga lista de platillos: picadillo y chili con carne, tamales y enchiladas, varios tipos de salsa, arroz con azafrán y frijoles, carne asada y, por supuesto, su famoso caldo de res. «Abuelita, es demasiado para ti», se preocupó Rosa, que había venido a ayudar. Pero Isabel solo sonrió. «Será una noche especial, mía. Lo siento en el corazón». La nieve, inusual en su región, empezó a caer la mañana de Nochebuena, cubriendo las polvorientas calles con un manto blanco. Para las 5 de la tarde, la casa de Isabel se llenó de aromas y huéspedes. La cocina ya no podía acomodar a todos, y se tuvieron que colocar mesas por toda la casa. Más de 30 personas, vecinos, amigos y visitantes ocasionales que se habían vuelto cercanos, se reunieron. Cuando todos ya estaban acomodados y Isabel se preparaba para pronunciar la oración, se oyó un golpe en la puerta. En el umbral estaba un alto hombre canoso con un abrigo desgastado. Detrás de él, una mujer y 2 adolescentes se movían de un pie a otro. «Mamá», pronunció inseguro el hombre, y Isabel casi se cae al reconocer a su hijo mayor, Juan, a quien no había visto en casi 10 años después de una difícil pelea. «Estábamos pasando por la ciudad. Vimos luz en las ventanas. Perdona por aparecer sin avisar», comenzó él. Pero Isabel ya lo estaba abrazando,
llorando y riendo al mismo tiempo. Esa noche, en la mesa, Isabel reunió a todos sus hijos y muchos nietos, vecinos y amigos, como una gran familia latinoamericana, unida por algo más que lazos de sangre. La primavera trajo al pueblo vientos cálidos y el florecimiento de los naranjos. En la cocina de Isabel nació una nueva tradición. Cada viernes invitaba a algún joven a enseñarle a cocinar platos especiales. La mayoría de las veces venían Rosa y otros nietos, pero a veces también aparecían los niños del vecindario. Isabel les mostraba pacientemente cómo elegir los chiles adecuados para la salsa, cómo determinar si la carne estaba lista sin cortarla, y cómo convertir una comida común en una celebración. «Debes anotar todas tus recetas, mamá», le dijo un día su hija María, mientras observaba a Isabel transformar ingredientes sencillos en una obra maestra culinaria. Por las noches, cuando los dolores retrocedían, Isabel comenzó a escribir no solo recetas, sino también historias relacionadas con su cocina. La historia de Miguel y la sopa que cambió su destino. La historia de Lupita y Rodrigo, que se reconciliaron sobre un plato de pozole. La historia del pequeño Pepito, que dejó de tartamudear después de ayudarla a hornear galletas. Cada receta iba acompañada de un relato y una oración. La verdadera cocina de bendiciones no requiere talentos especiales ni ingredientes caros, escribía Isabel en el prefacio de su libro casero. Solo requiere un corazón abierto y fe en que cada comida puede convertirse en un momento de sanación. El doctor Ramírez, que venía a verificar el estado de Isabel, observaba con asombro que, contrariamente a sus pronósticos, ella no solo no se debilitaba, sino que parecía hacerse más fuerte. «Quizás en su cocina realmente suceden milagros, señora Hernández», bromeó una vez. Isabel le sonrió con su sabia sonrisa. «Doctor, el verdadero milagro no es que mi cocina cure a los demás. El verdadero milagro es que, al sanar a los demás, me sano a mí misma. Gracias a ustedes, queridos espectadores, por pasar este tiempo con nosotros en la cálida cocina de Isabel Hernández, donde la comida simple se convierte en bendición, y los encuentros comunes se transforman en milagros. Si esta historia tocó su corazón, quizás en su vida también haya un lugar que pueda convertirse en la cocina de bendiciones, para aquellos que lo necesiten. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse nuevas historias sobre personas comunes, con una fe extraordinaria y amor hacia los demás. Dejen sus comentarios, compartan sus historias y denle me gusta si les ha gustado. Cada una de sus reacciones nos ayuda a crear más videos conmovedores como este. Hasta la próxima.